Muy buenos días, el tema de hoy es enemigos ocultos. Vamos al libro de Génesis capítulo 37 del 4 al 11. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd este ahora sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó un otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia más que su padre, mas su padre meditaba en esto. Enemigos ocultos. Mire que hay veces nos ganamos enemigos gratis. José se ganó enemigos gratis, enemigos ocultos. José nunca se imaginó que sus hermanos le llegaran a tener envidia. Él solamente contaba sus sueños, pero era un muchacho, era un joven, el cual contaba lo que vivía, lo que estaba pasando, sus sueños, de dónde vendrían. Inclusive el padre dice que tomaba sus sueños y meditaba en su corazón los sueños que tenía José. Pero nunca Jacob se preocupó por preguntarle a Dios qué significarían esos sueños que tenía José. Nunca. Pero dice la palabra que Jacob amaba mucho a José, lo amaba más que sus hermanos, pero como el Señor tenía un plan perfecto para José. Pero el tema hoy es enemigos ocultos. ¿Qué significa enemigos ocultos? Mire que a veces usted y yo contamos los planes, metas, proyectos que tenemos en Dios, que Dios nos habló, nos dio una palabra, nos dio un sueño, una visión, una revelación, y como que se entrelaza la envidia en el entorno. Un amigo, de pronto un compañero, de pronto un familiar, de pronto un líder de la iglesia, de pronto un liderazgo de la iglesia, de pronto conocidos se levantaron. Aún los propios hermanos de José se levantaron en contra, le tenían envidia a José. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando usted y yo tenemos esos enemigos ocultos? Es importante, no le estoy diciendo a usted que no contemos los sueños, las visiones, las revelaciones, sí, pero también es que usted primeramente lo llevemos a la oración, que le pidamos revelación al Señor, entendimiento y conocimiento a la luz de las Escrituras, que nos quiere hablar, que nos quiere decir, porque nos damos de cuenta que aún el Señor habla a través de sueños. El Señor estaba hablando a José a través de los sueños, ¿qué iría a hacer con él? ¿Cómo serían con sus hermanos? Eso lo encontramos ya cuando José fue vendido y cuando él fue gobernador en Egipto, que sus hermanos vinieron a él a pedirle que les ayudara porque estaban viviendo un tiempo de hambruna en toda la nación. Y cómo José, Dios lo llevó conmovido a su amor y misericordia hacia su familia, a ayudarlos. Pero, ¿qué es lo que sucede muchas veces con esos enemigos ocultos? A veces nosotros le creemos más a los enemigos que lo que nos dice Dios y entramos en un proceso en el cual desesperanza, desánimo, frustración, ansiedad, inseguridad y temor. Y es ahí donde entra el enemigo a trabajar y a llevarnos a la zozobra y la incertidumbre. Yo no sé qué le habrá hablado a usted el Señor y de pronto usted le ha contado a personas incorrectas. Eso no es de Dios, eso que usted cómo viene a decir, eso no es de Dios. Dios qué va a hacer eso con usted, Dios no va a orar con usted, eso es puro cuento. Usted, alguien se lo inventó, alguien le contó a usted eso. ¿Será que eso sí es de Dios? Yo no creo. Y como que escuchamos más de estas voces del entorno que ir a la oración para qué es lo que el Señor nos está hablando o qué nos quiere decir. Ahí donde el Señor quiere hablarnos a usted y a mí, pero debemos enfocarnos en lo que el Señor quiere hablarnos. Debemos enfocarnos en qué es lo que el Señor nos quiere decir a la luz de las Escrituras. No solamente entrar y mirar qué dicen los demás, qué hablan las otras personas. No, por el contrario, debemos mirar qué es lo que nos dice el Señor. Pero ¿qué sucedía con los hermanos de José? Por eso encontramos ahí, dice, y soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia más, su padre meditaba en esto. O sea, prácticamente el padre, ¿qué pasaría con José? Porque esos sueños de José, pero como le digo, nunca le preguntó al Señor. ¿Pero qué es la envidia? La envidia es un sentimiento que a pesar de ante el bien de otra persona, es decir, el desagrado o molestia que produce en alguien por ver el bien ajeno. De pronto porque ve que esta persona, ese sueño de dónde viene, de dónde salió, por qué ese sueño. La envidia es un enemigo que también se empieza a enfrascar, pero también se empieza a gestar.
dentro del mundo cristiano, dentro de la vida cristiana, dentro del entorno, porque Dios le habla en sueños, porque tiene revelación, porque tiene entendimiento, porque sí entiende la palabra, pero porque Dios le habló así, pero porque, muchas cosas en las cuales el enemigo trabaja para entrar a desanimar a muchos, pero también que muchos entren en esa zozobra, en esa incertidumbre. Por eso el Señor lo habla en el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 5:14, dice: porque toda la ley es en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa palabra se cumplió en José. Él amó a uno de sus enemigos, amó a uno de sus hermanos, aunque estuvo en la cárcel, aunque este hombre, prácticamente la misma esposa de Potifar, lo hizo meter a la cárcel, pero allá Dios lo usó. Es que a veces no entendemos los planes del Señor, a veces nos enfrascamos más en los enemigos ocultos, que porque esto no se dio, porque el de allá habló, porque el de allá dijo, porque el de allá me miró. No nos enfocamos más en el plan perfecto que el Señor tiene para con cada uno de nosotros, pero sí nos enfocamos en lo que hablan o dicen los demás. Yo no sé, de pronto usted ve estancado en muchas cosas de su vida, y es precisamente porque usted no ha mirado el propósito que Dios tiene para con su vida y se enfoca más en lo que dicen otras personas, menos en lo que dice el Señor. Por eso el Señor quiere llevarnos a que usted y yo entremos a mirar que la envidia puede llevarnos a estorbar los planes, esos propósitos perfectos del Señor, y el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a mirarlo. Por eso, como pasó aún con el mismo Señor Jesucristo en el libro de Marcos capítulo 15, 9 al 10, y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Si eso lo vivió José, eso lo vivió el Señor Jesucristo, no lo viviremos usted y yo. Pero mire que ni José ni el Señor Jesucristo se quedó enfrascado en esa circunstancia, en esa situación de los enemigos ocultos. ¿Quiénes trabajaban esto? Porque encontramos que las mismas personas que el mismo Señor Jesús le dio de comer, dice que 2 peces y 5 panes y 2 peces le dio de alimentar, comer a más de 5,000. Y esos mismos fueron los que lo vendieron a Jesús: crucifícale, crucifícale. Inclusive a los que sanó de endemoniados les dio sanidad y restauración. Ellos mismos, si lo hicieron con Jesús, ¿por qué no lo harán con usted y conmigo? ¿Cómo estamos obrando usted? Ya que él mismo sufrió la envidia de los fariseos y los principales sacerdotes del pueblo judío, pues veían que más y más personas le seguían a Jesús, y cómo se alejaban de los judíos, que como que ya no creían en los judíos, pero sí le creían al Señor Jesús. Por eso lo encontramos en Juan 12:19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Cómo esa envidia llegó a las altas esferas de los altos jerarcas de la iglesia en ese tiempo, para llenarse de envidia en contra del Señor Jesucristo, para llenarlos y ofuscar los planes del Señor. Pero el Señor tenía un plan perfecto con el Señor Jesucristo, que Él padeció todo, pero todo lo venció a través de la cruz del Calvario. Y si Él venció, usted y yo podemos vencer a los enemigos ocultos. Por eso es que la palabra de Dios dice que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, y eso lo podemos conquistar a través de la oración. Mirar cuáles son los planes del enemigo, porque el enemigo se levanta por la parte más débil. Por la parte más débil, démonos de cuenta de lo que pasó con José. Se levantó por intermedio de sus hermanos. Por medio de sus hermanos se levantó, que hasta sus mismos hermanos pensaban matarlo, pero sus mismos hermanos lo vendieron a los musulmanes, lo vendieron para que fuera llevado a Egipto. Y hay muchas veces el Señor permite eso en nuestras vidas, pero también para que miremos dónde está puesta nuestra mirada: en las circunstancias, en esos enemigos ocultos, en esos enemigos que se levantan, pero que usted y yo no vemos, porque muchas veces nos ofuscamos y nos trastornamos ante determinada circunstancia o situación. Yo no sé qué situación usted está pasando, está viviendo, y de pronto el Señor quiere llevarlo a ese cambio, esa transformación en las cosas que usted está pasando, está viviendo, pero el Señor lo está permitiendo precisamente para llevarnos a un cambio. Por eso la envidia lo llevó a tal grado de entregar a muerte a nuestro Señor Jesucristo, para destruir su ministerio, para que no conquistara. Pero ellos no sabían que haciendo esto, la realidad estaban cumpliendo en el plan perfecto del Señor. Ese plan perfecto que el Señor conquistó a través de la cruz para usted y para mí: la salvación. En que usted y yo tengamos salvación, que tengamos entrada al reino a través de nuestro Señor Jesucristo, tengamos la eternidad con Cristo Jesús. Por eso es que debemos tener en cuenta los enemigos ocultos, quién los coloca, quién los
pone, pero también quién está detrás tejiendo eso, así como lo tejieron detrás de nuestro Señor Jesucristo para que Él desistiera del plan perfecto que el Señor había asignado para su vida a través de para redimir la humanidad. Hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo entendamos que esos enemigos ocultos ya fueron vencidos a través de la cruz de Calvario, pero lo más importante es que usted entienda que a la luz de las Escrituras hay claridad, hay entendimiento, hay conocimiento, hay discernimiento, hay revelación a la luz de la palabra, en la dirección del Espíritu Santo, y que el Señor nos lleva a conquistar esos enemigos ocultos, así como lo hizo Jesús y así como lo hizo José.